The colors will slowly turn black. As the sun goes down, then you can't find your way back. The shadows will soon creep in. As the sky turns dark, you can feel the fear sweeping. I'm alone because I let myself be. I'm afraid my mind will never be set free. When the darkness comes, it'll surely grab a hold of me. I'm alone because I let myself be. Previamente en Detrás del Juego. Parece una de esas cápsulas del tiempo. ¿Qué dices si vamos al acuario? Ese plan no me incluye. Intentas evitar a mamá trayéndome a este lugar. Deberías saber que Aishi es fácilmente manipulable cuando se trata de su preciado senpai. No descartes la idea de que su pequeña cabecita haya sido influenciada por alguien más. No permitiré que nada vuelva a lastimarte. Senpai. Es tarde. ¿Vas a encerrarme? Esto es porque fui al acuario con Ayano sin ti. Baja al sótano ahora, Hokichi. Ryoba. Sabía que lo había visto en algún lado. ¿Acaso sabes quién es él? Deberías tener cuidado con ese hombre. Ya no quiero que hables con Fumetsu. ¿Disculpa? De tu salud te encuentras bien. Hazme caso. Ve con la consejera. Ese dolor que sientes puede deberse a un estrés postraumático. Te pediré que antes de irte a tu casa visites a la enfermera. Solo para que te revise. ¿Bien? Sí, señora. Disculpa, cariño, pero Kanakoshi se encuentra de licencia por un tiempo. Yo seré su reemplazo. ¿En qué puedo ayudarte, corazón? No seas tonto, claro que sí. Lo imaginaba. Hey, oigan, ¿vieron a la nueva enfermera? Es muy hermosa. Sí, es cierto. Ay, no puedo creer que hayan contratado a alguien tan incompetente para cuidar la salud de los estudiantes. Yo creo que es muy buena en su trabajo. Ay, vamos, lo dice solo porque es bonita. En la mañana fui por un simple dolor de cabeza y volcó sobre mí una botella de alcohol etílico. Mi falda aún huele a alcohol y... Ay, mi dolor de cabeza empeoró. Ah. Hey. Bueno, ya tendría que regresar a mi salón. Nos vemos en el almuerzo. ¿Ayano? Ayano. Ayano. ¿Eh? ¿Tú qué opinas de la nueva enfermera? No opino nada. Solo intentaba socializar contigo. No me importa lo que un montón de niños hormonales piensen sobre esa mujer. Siempre y cuando... Siempre y cuando... Espera, ¿cómo que niños hormonales? Tú eres amigo de Taro, ¿o no? Claro. ¿Él te habló sobre esa enfermera? No exactamente. Sé que fue a verla en la mañana. Ahora que lo pienso, últimamente va muy seguido a la enfermería. Ryoba. ¿Castiel? Ahora entiendo que te molesta que Ayano y yo saliéramos sin ti el otro día. Es por eso que ahora quiero pedirte permiso. Sé que tú tomas decisiones sobre nuestras vidas y te pido amablemente
que me permitas salir con mi hija. Ella está en sus últimos años de la escuela y quiero disfrutar tiempo de calidad como padre e hija con ella. ¿Y por qué me excluyes a mí? Podemos pasar tiempo en familia, sí. Pero además quiero que me permitas estar tiempo a solas con ella. ¿Por qué? Ya lo dije. Quiero disfrutar al máximo el tiempo que me queda con ella. No. Por favor. Dije que no. Muy bien. Entonces no me queda otra opción. ¿Qué estás haciendo? Una protesta. Ya no estamos en los 80, cariño. Me quedaré en el sótano hasta que permitas que Ayano y yo podamos estar juntos. Sal de ahí ahora mismo. No. Muy bien, haz lo que quieras. ¿Quieres pudrirte ahí adentro? Está bien, pero no lograrás que cambie de opinión. ¿Aún tienes esas pesadillas? Cada vez me es más complicado descansar por las noches. Bueno, debo pedir permiso a mi superior, pero tal vez pueda medicarte para que puedas descansar. Sí, gracias. Buenas tardes, Oh, lo siento. Tranquila, lindura. Ya terminamos aquí. Enseguida traigo lo que me pediste. Gracias. Disculpa, ¿llamada? Sí, hola. Tanto tiempo. Es bueno volver a verte. Lamento lo de Osana. También era tu amiga. Debió ser muy duro el enterarte por las noticias. Sí, de hecho, en realidad es por eso por lo que estoy aquí. ¿Sabes? He estado investigando sobre su muerte y... ¿Eh? Yan-chan, ¿qué haces aquí? Tengo náuseas. ¿En serio le dijiste eso? Fue lo único que se me ocurrió en el momento. Al menos lograste evitar que Raibaru y él se aliaran. Pero como esperábamos, ya han tenido su primer contacto. De ahora en adelante tendrás que tener mucho cuidado con ellos dos. Si Raibaru llega a contarle a Taro sobre que ella está investigando sobre la muerte de Osana, créeme que no dudará en compartir la información con ella. Cambiando de tema, ¿traes la cinta que le robaste a Yamada? Sí, aún no la escucho completa. Solo parece una cinta que grabó el director cuando lo contrataron para su puesto. ¿No piensas escucharla completa? Otro día, tal vez. Ya debo ir a trabajar. ¿Por qué no me la dejas? Preferiría que no. No confías en mí, ¿eh? ¿Debería? Hola, señora Ishii. Hola, corazón. ¿Haciendo las compras? Sí, solo un par de cosas. Nadie me espera en casa con la cena lista, por lo que debo encargarme de todo. Oh, querido. Sabes que puedes pasar por la casa cuando quieras. Puedo prepararte lo que gustes. ¿En serio? Realmente me encantaría. ¿Tu abuelo no tendrá problema con eso?
Él estará bien, supongo. Creo que no estará en casa esta noche, por lo que estaré solo. Muy solo. Eso es muy triste. Permíteme comprar unos huevos y ¿qué te parece si nos acompañas a cenar? Sería un placer cenar con usted. Me halagas, dulzura, pero soy mujer casada. Pero si sales con mi hija, podrías tener una versión mía en el futuro. No me refería a eso. Yo extrañaba su comida porque es muy deliciosa y me alegra haberla encontrado hoy aquí. Oh, eres muy dulce. Prepararé algo especialmente para ti. Iré a pagar esto. Enseguida vuelvo. Sabes que puedes venir cuando quieras. Debe ser muy difícil para ti no tener afecto femenino en el hogar. Sí, gracias por todo. Pero ya no hablemos de mí. ¿Qué hay sobre usted? ¿Sobre mí? Sí, no lo sé. ¿Cómo conoció a su esposo, por ejemplo? Es una historia muy romántica. Ambos nos conocimos a tu edad en la escuela. Fue amor a primera vista. Ya llegué. Bienvenida, hija. Adivina quién vino a visitarnos. ¿Tú aquí? ¿Qué quieres? Para tu información, no vine por ti. Él vino a comer con la mejor chef de la ciudad y a hacer demasiadas preguntas sobre mi pasado. ¿Por qué no van a jugar arriba? Te contaré el resto de la historia en la cena. No hay problema. Puedo quedarme a ayudarle con la comida y puedes seguir contándome de... No es necesario. De hecho, preferiría que suban un rato. He estado pensando que ya es tiempo de que tengamos un bebé. ¿No sería bonito? No, por favor. No. ¿Ya pasó tu capricho? Vamos, sube. Falta poco para la cena. No es un capricho. Me quedaré aquí hasta que me permitas estar con mi hija. Así que piensas morir aquí abajo. Está bien. A partir de ahora cocinaré para uno menos. Sabes que esto es absurdo, ¿verdad? No cambiaré de opinión por un berrinche tuyo. Pero si eso es lo que quieres, adelante. Quédate aquí todo el tiempo que quieras. Pero no esperes que ceda ante tus demandas. Estoy dispuesto a hacerlo. Si eso es lo que necesito para que entiendas lo importante que es para mí estar con Ayano, entonces lo haré. ¿Eres tan terco? Pero sabes que no puedes quedarte aquí para siempre. Eventualmente tendrás que salir y enfrentar la realidad. Y cuando eso suceda, te aseguro que no cambiaré mi postura. ¿Se puede saber qué rayos quieres con mi madre? Me niego a creer que asesinaste a Suzuki solo porque sí. Hay algo que estás ocultándome. Pues será mejor que lo creas. Ahora vete de aquí. Ya te dije que no me iré de aquí hasta que me digas qué sucede. Sé quién es tu madre, Ayano. Sabía que la había visto antes. Ella fue la principal sospechosa en 1980. Masuta,
Te advierto que no te conviene que estés aquí. Es muy peligroso para ti, y más aún si piensas interrogar a mi madre. ¿Desde cuándo te preocupas tanto por mí? Ayano, asesinaste a mi novia frente a mis ojos. Ni siquiera la querías. Eso no quita que esté furioso contigo. Y sí la quería. Tal vez no de la forma que ella esperaba. Pero... Rayos, Ayano, ¿por qué tenías que hacerlo? Lo digo en serio. Si mi madre llega a descubrir cuáles son tus intenciones, probablemente no vuelvas a salir de esta casa nunca más en la vida. Voy a correr ese riesgo. Ya casi está la cena. ¿Y papá no subirá a cenar? ¿Dónde se encuentra su esposo? No te preocupes por él. Se encuentra en el sótano reparando la caldera. Le llevará bastante tiempo. Le llevaré la cena. Siéntate, ahora. Él no tiene hambre. Disculpe, pero me gustaría que siga contándome sobre cómo conoció a... ¿Por qué te interesa tanto conocer mi pasado? Luces muy interesado en mí, cariño. Permíteme dudar. Él quiere saber cómo papá conquistó tu corazón, y así el poder hacerlo de igual forma conmigo. Es patético. Oh, de eso se trata. Qué adorable de tu parte. Eso es algo muy romántico, hija. Sí, como sea. Cuéntale y así ya se va de una buena vez. En los diarios que leí, ella fue la principal sospechosa hasta que desmintieron todo ante la ley. ¿Tu padre qué opina sobre eso? ¿Qué pasó con el detective que presentó los cargos? Todo lo que mi madre te dijo es todo lo que sé. La misma historia que me repitió desde que era niña. ¿Y tú te lo crees? ¿Que tu padre se rindió enamorado ante ella sin importar sus acusaciones ante la ley? No me importa si le creo o no. Deberías alejarte de mi familia. ¿Estás loca? Si no vas a decirme por qué hiciste lo que hiciste, tendré que averiguarlo por mí mismo. Otra vez tú aquí. Solo vine a... ¿Choco? Ven aquí. No hagas una escena de nuevo o ya no te dejaremos entrar aquí. Necesito que lleves esto a esa mesa. Espera. Toma, te lo mereces. No es necesario, señor. Pinko ya pagó por su café. Esto no es por el café, es para ti. Es usted muy amable, pero no puedo aceptarlo. Un segundo, yo te conozco. Tú eres la niña del callejón. La noche en la que esa estudiante murió en las vías del tren. Está prohibido fumar aquí. ¿Ya nos vamos? Sí, senpai, dame un segundo. Hoy es el día de paga y no encuentro a Pinku. Creo que fue a la cocina hace rato. Ve a buscarla. Te espero afuera. Sí,
Él no es nuestro jefe, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué dices? Cuando pregunté, dijiste que era nuestro jefe, pero no es así. No sé por qué dices eso. Él es claramente... Digo, creo que es obvio que... ¿Es un yakuza? Está bien, sí te mentí. Él no es el dueño del Café Maid, él pertenece a los yakuza. Pero no le digas a nadie, por favor. Todas las tiendas de por aquí le temen a ese hombre. Siempre recibe dinero a cambio de protección. Es un asco. Se sienten dueños de todo por aquí. La última vez que un hombre no pagó un soborno, le destrozaron el local y tuvo que cerrar al día siguiente. ¿Cuál es su nombre? Creo que su nombre era... Togo Atatsuma. ¿Por qué preguntas? No quiero tener problemas. Por favor, sé amable con él. No sé qué sería de mí si cierran el Café Maid. Tengo una idea. No, ya sé lo que dirás. Los yakuza pueden ser de mucha utilidad. ¿Por qué piensas que la mafia más peligrosa de Japón trabajaría con una mocosa que ni siquiera acabó el colegio? Además, ¿por qué quieres sus servicios? Es enfermera. Aishi, Muyakina no es importante. Entiendo que te moleste que ella sea más bonita que tú. Pero lo importante ahora mismo es Raibaru. Ella está coqueteando con Taro. Él no ha dejado de visitarla al menos 2 veces al día. Todos los días. ¿Y no has pensado que tal vez sea por, no lo sé, su salud? Eso es absurdo. Él está bien. Primera vez que coincido con Masuyama al decir que no. Yamada no está bien. ¿Crees que iba a olvidar así sin más el haber visto a una persona caer desde lo alto frente a sus ojos? Has generado un trauma en él. Tú eres la única culpable. Además, yo esperaba que cayera dentro de la piscina. No quisiera tanto escándalo. Ya hemos tenido esta discusión antes y no llevará nada tenerla de nuevo. No me interesa si matas o no a la enfermera. Pero los yakuza son peligrosos, y si piensas trabajar con ellos para saciar tus celos sin fundamento, entonces quiero que me mantengas fuera. Casi lo olvido. Tengo una sorpresa para ti. ¡Adelante! No tengo mucho tiempo. ¿Qué haces tú aquí? Aishi piensa hacer un trato con la mafia yakuza para deshacerse de la enfermera del colegio. ¿Qué? ¿Qué haces? Prometiste ya no meterte en sus asuntos, pero esto es algo muy peligroso para ella que podría depender de su vida. Además, podría acabar con la vida de otro ser humano inocente. ¿No piensas hacer nada al respecto? No quería matarla. Entonces, ¿por qué los yakuza? A Suzuki. No quería matar a Suzuki. ¿Tu madre te obligó a hacerlo? Taro me ha hecho sentir por primera vez lo que es el amor. Experimenté esa nueva emoción que jamás había sentido antes. Pero cuando asesiné a Suzuki, supe que me odiarías al hacerlo. Nunca había sentido algo así. ¿Qué sentiste exactamente? Impotencia. El sentir que te fallé. No quería hacerlo, pero no vi otra opción. Al igual que con Azurrito,
Me sentí acorralada. Y lo hice porque realmente sentí que era la única manera. Esta sensación en el pecho no se ha ido desde ese día. ¿Qué es lo que sientes en el pecho? No lo sé. No lo sé exactamente. Dilo, por favor, necesito saberlo. Presión. Realmente no lo entiendo. Ya lo dije antes. Odio esto. Odio lo que me hace sentir. No puedes odiar lo desconocido si no sabes cuál es el origen de ese sentimiento. ¿Qué es lo que sientes, Yan-chan? Yo no siento remordimiento por haberlas asesinado. Me es indiferente. ¿Qué es lo que yo provoco en ti, Ayano? Masuta, creo que... ¿Budo? ¿Budo, estás aquí? Sí, estoy aquí. Te estuve buscando por todas partes. Estamos a punto de ir a comer al ramen con los demás. ¿Te unes? Oh, lo siento, no vi que estabas con alguien más. Dame un momento. ¿Qué ibas a decirme? Nada. No es importante. Siento interrumpir. ¿Y cómo sigues de las náuseas? Yamada se veía muy preocupado por ti. ¿Ustedes dos están juntos? ¿Náuseas? Tú ganas, Castiel. ¿Quieres pasar más tiempo con tu hija? Tú ganas. ¿En serio? Pero con una condición. Necesito que hagas algo por mí. Algo relacionado con tu trabajo. ¿Mi trabajo? Tú eres experto en entrar en computadoras de las personas, ¿cierto? Yo no diría un experto. Pero, ¿en qué podría ayudarte? Solo investigo casos de acoso cibernético. No entiendo por qué querrías que yo... Estoy a punto de concederte lo que deseabas. No me hagas arrepentirme. Está bien. ¿En qué quieres que te ayude? ¿Recuerdas a la familia Masuyama? Necesito información sobre Budo Masuta. I wanna feel alive. I wanna touch the sky. I wanna know your name. I hope this warmth remains. I wanna touch your skin. I wanna wake up, feel the water and the sunlight on my face. But time is never on our side. Time